Nosotros leímos la palabra de Dios en el capítulo 24 del libro de Mateo. Capítulo 24, leímos la palabra de Dios a partir del versículo 4 hasta el verso 13. Esta fue la lectura de la palabra de Dios. Mateo 24, 13. 4 al 13. Esto fue lo que leímos. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 24, 11. El versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, mientras hablaba esta palabra, y estamos hablando de los tiempos proféticos y peligrosos que nosotros estamos viviendo, mientras Cristo hablaba, porque este capítulo 24 era el mismo Señor Jesucristo que estaba hablando proféticamente de los tiempos que vendrían luego. Y dice la palabra de Dios que Él dijo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nosotros estamos viviendo esos tiempos en los cuales nosotros, yo creo que nunca antes había tanta gente autoproclamándose profeta de Dios. Hoy en día se han aumentado más que todo. Ya nadie quiere ser evangelista. Ya nadie quiere ser más que dos cosas. Hay pastor y profeta. No hay evangelista. Es decir, que los evangelistas están en la iglesia. ¿Por qué? Porque se acabaron. Ya no hay gente que quiera salir a evangelizar a las calles. ¿Por qué? Porque el ministerio profético parece como que tiene más categoría o da más resultados. Bendito sea el Señor. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros a dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y la Biblia dice, el Señor fue que dijo en el libro de Mateo 28, también nos dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, que es necesario que nosotros compartamos la palabra de Dios. Es necesario que nosotros prediquemos el evangelio, aunque la Biblia nos habla así de profeta. Pero para ser profeta hay que tener un llamado especial de parte del Señor. Y aún si usted se va al libro de Jeremías capítulo 23, usted va a encontrar que el Señor le dijo a los profetas que el que profetizare su palabra, y el que tuviera sueños que profetizare los sueños. Pero el Señor también llama a los profetas a un juicio, para que no aquella gente que se levantan a hablar mentiras y a profetizarle a gente cosas que Dios nunca le ha dicho. Es decir, que el profeta tiene que predicar la palabra de Dios. Eso no es de que Dios me dijo y que Dios me dijo. Y a veces son cosas totalmente incongruentes, ajenas y lejanas de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Porque muchas veces estamos profetizando cosas que la Biblia ni siquiera lo apoya. Así es que los profetas, el Señor también los llamará a juicio. Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, que siempre ha habido falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros dentro de nosotros, quienes introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán a Cristo que los rescató. Porque así es que está ocurriendo, hermano, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Es decir, hermano, que cuando usted encuentre uno de esos profetas, usted tiene que pedirle confirmación a Dios. La palabra de Dios te manda a ti a examinar los espíritus a ver si son de Dios. Y hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Estamos viviendo tiempos proféticos. La gente dice, se están cumpliendo la profecía, pero no hay mayor señal que la proliferación, el aumento de todos los profetas que hoy en día tenemos. En la iglesia la gente hasta se enoja. Si usted no le cree porque
dicen, yo soy profeta de Dios, y si tú no sigues sus disoluciones, muchas veces salen enojados, abandonan el lugar, se van a otro lugar a profetizar y siguen por ahí porque te dicen, tú no crees. Pero la palabra de Dios a mí me enseña a que yo debo de examinar los espíritus a ver si son de Dios. No cualquiera me puede profetizar a mí. Usted tiene que tener testimonio, usted tiene que vivir una vida en santidad, usted tiene que ser un hombre de oración, una mujer que represente a Dios, porque hay mucha falsedad en este tiempo que estamos viviendo. Es que es muy fácil decir yo soy profeta, pero déjame decirte que si tú eres profeta, profetízate primero a ti y después entonces haz la obra que el Señor te ha llamado a hacer. Porque lo primero es que yo tengo que examinarme yo misma. Cuando yo hablo la palabra de Dios, yo tengo que examinarme en el espejo de la palabra. Por eso, hermano, cuando yo me paro aquí a enseñar, yo digo, lo primero es que yo me miro a mí. ¿Por qué? Porque yo no le voy a decir a usted, haga lo que yo no estoy haciendo. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día. Gente que están caminando conforme a sus deseos, pero quieren estar en un púlpito. Quieren estar diciéndole a la gente qué hacer cuando ellos no lo hacen. Así es que mira, hermano, y ¿sabe qué también? Cuando yo veo a todos estos profetas andando como le parece. Usted cuando es profeta, cuando tú sabes que Dios te ha llamado, lo primero que tú te miras de arriba abajo. ¿Por qué? Porque tampoco no cualquiera me va a profetizar. Yo estoy mirando cosas, hermano, que dan pena, vergüenza. ¿Por qué? Porque yo digo, si yo estoy predicando la palabra, yo no tengo que llamar la atención en mi cuerpo. Es la palabra de Dios que yo estoy predicando. Y lo primero que el Señor le decía al sacerdote, vístete apropiadamente. Dobla tu ropa. Es que no voy a llamar la atención. Es que yo no tengo por qué ser atractivo, porque lo atractivo es Dios. En mi vida tiene que ser lo atractivo. Yo no puedo predicar la palabra levantando la mano y enseñándole a usted todos los cueros. El Señor reprenda al diablo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que está sucediendo hoy en día. Mujeres y hombres que van y se paran en el púlpito y usted no sabe lo que son. Si son vedettes de la TV o son qué. Y usted sabe que yo no hablo de ropa. Pero da vergüenza lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. Porque si el Señor me llamó a ser vedette, pues váyase para allá, para la televisión, a ver. Pero si el Señor me llamó a predicar la palabra, yo tengo que representar lo que es una mujer de Dios. Así es que, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Y no es que hay mujeres hermosas. Hay hombres hermosos y gloria al Señor, al que Dios le dio eso, bendito sea el nombre del Señor. Pero la vergüenza, hermano, y el pudor son parte de lo que identifica a un hombre o una mujer de Dios. Hay que tener pudor cuando usted se sube a hablar de la palabra de Dios. Usted no es cualquier cosa. La Biblia me dice, usted es real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, apartado para Dios. Y si usted no sabe lo que es un sacerdote, léase el libro del Levítico. El Señor se preocupó hasta porque si sudaba no se le pegara, porque era lino, hermanos, que ellos usaban. Y el Señor le mandaba ponerse unos calzoncillos debajo con la finalidad de que si sudaban mucho, alabando a Dios y moviéndose mucho, que no llamaran la atención de manera torcida delante del pueblo. Fíjese si Dios es santo. Pero nosotros no estamos preocupados por eso. Ay, no, que estamos en la gracia. Estamos en la gracia, pero el Señor todavía sigue diciendo lo mismo. Él no anuló. Y dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en estos últimos días habrán falsos profetas que ellos engañarían al pueblo. Amados hermanos, y el Espíritu Santo me habla cuando yo estoy caminando mal delante de Dios. Cuando yo hago algo que es reprochable ante la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Amados hermanos, el Espíritu Santo de una vez me dice a mí, yo no sé, hay gente como que el Espíritu Santo nunca le dice nada. Solamente le dice si otro está en pecado.
Si otro está en pecado, el Espíritu Santo de una vez se lo dice, pero también lo dice Facebook. Así es que, y el Espíritu Santo te tiene que hablar a ti de tu vida personal si tú estás predicando la palabra. Dice en segunda de Timoteo, capítulo 13, el verso 1 al 5. También debes saber, lo dice el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos, dice la palabra, evita. ¿Sabe qué, hermanos? Este tiempo que nosotros estamos viviendo, y yo no sé, hermanos, pero la palabra de Dios es tan clara. Y yo digo, yo crecí, yo nací y crecí en un hogar cristiano. Amados hermanos, y a veces nosotros estamos siendo apoyadores del pecado, porque nosotros sabemos que la gente está mal y queremos caminar con ellos. A mí, hermano, si alguien anda mal, yo tengo que acercarme simplemente para decirle, mira, busca al Señor, arregla tu vida con Dios. Yo no tengo que estar apoyando pecado de nadie. Porque muchas veces nos congraciamos con el pecado ajeno. Nos congraciamos, hermanos. ¿Por qué? Porque queremos estar bien como dicen la gente pecadora. Gente que quiere estar bien con Dios, pero también quieren estar bien con el diablo. Yo no sé si esa expresión lo usan en su país, pero en mi país lo usan. Hay gente que está rogándole a Dios, pero está rogándole también a Satanás, porque no sabe definirse de quién es realmente el que tiene el poder. Satanás no tiene poder ni tiene autoridad, y a veces nosotros queremos ser amigos de la gente que sirve a Dios, pero también queremos estar ligados en el mundo. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. La iglesia, hermanos, no solamente la iglesia primitiva, sino la iglesia en la que yo crecí. Amados hermanos, cuando alguien estaba en pecado, se lo decía cara a cara. Y no solamente se lo decía, sino le decía a la iglesia, cuidado si te metes a andar con ese. Y no era que nosotros no hacíamos enemigos, sino que si tú te acercas a él, tú tienes que acercarte para restaurarlo, no para apoyarlo en su pecado. Pero hoy en día, no, hombre, no le haga caso a ese pastor, no se lo haga. Ese lo que pasa es que no tiene misericordia. Y comenzamos, hermano, a hablar. Pero dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice en su palabra a la iglesia, y le decía también a Timoteo, le decía, estos son tiempos peligrosos, donde hay hombres amadores de sí mismos quienes están entrando a la iglesia, hombres amadores de sí mismos. Hermano, no hay problema en que tú te ames, porque tú debes de amarte. Para poder amar a otro, tú tienes que amarte. Pero el problema está en que a veces tú te amas tanto que no amas a los demás. Por eso es que el problema nosotros tenemos que mirarlo desde la visión de Dios. No es que tú no te ames, te tienes que amar. Porque imagínese usted que yo no me amara, hermanos míos. Pero cuando yo amo de la manera que yo me amo, yo amo a mis hermanos. Pero no solamente a mis hermanos, amo y tengo misericordia del pecador de la misma forma en que el Señor tuvo misericordia de mí. Y es por eso que el Señor dice en su palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te quieres salvar, tú quieres que los demás se salven. Tú no le apoyas su pecado, pero tú tratas de que se salven. Tú le predicas la palabra. Tú le dices cómo están dando mal. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 22:37 y dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza, y dice con toda tu mente, y dice que ese era el gran mandamiento. Pero en el verso 39 él decía, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Tú tienes que amar a tu hermano. Y cuando digo a tu prójimo, no solamente te estoy diciendo los cristianos. Porque tu prójimo es cualquiera que pasa por ahí al lado tuyo. Recuérdate lo que dice la palabra de Dios. Que habían 2 hombres que subían al templo a orar. Y mira, hermano, y le pasaron por al lado a un hombre que estaba golpeado y estaba en el camino. Pero el publicano fue el único que miró a ese hombre. Así es que tu prójimo es cualquiera. Lo que tú no tienes es que apoyar el pecado, pero tu prójimo es cualquier ser humano. Y la Biblia te manda a que ames tu prójimo como a ti mismo. Hoy en día, hermanos, nos hacemos ajenos del problema de los demás. Ese no es mi problema. Está pasando trabajo. A mí que me preocupa. Yo tengo también mi problema. Usted no ha oído gente diciendo así. Están en necesidad. Yo tengo lo mío. Pero también si te ayudan, sea agradecido. La Biblia te dice que sea agradecido. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque también si te ayudan, sea agradecido, séle fiel a Dios. Sirve al Señor. Porque a veces también están los 2 bandos. Está el que ayuda y está el que no agradece. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que mira, hermano, yo mejor ni hablo de eso. Porque es que a veces, hermano, yo me quedo mirando y yo digo, Señor, la gente está equivocada, hermano. Dios te quiere ayudar, pero tú tienes que hacer un esfuerzo también para tú levantarte. Porque hay gente que quieren como que en la iglesia lo carguen. No, Dios te quiere ayudar y te quiere levantar. Y si alguien te da la mano, toma esa mano y levántate en fe. Comienza a caminar. Nadie te tiene que cargar. Amados hermanos, tú tienes que caminar también, tener el deseo de servir a Dios. Y usted me dirá que hay días que yo me levanto, que estoy orando, pero no soy yo. Amado hermano, todos nosotros tenemos momentos en el cual estamos ahí, pero estamos sirviendo a Dios por fe, no por fuerza, no porque usted está en el mejor tiempo de su vida, pero usted se esfuerza para entrar y para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios, porque usted sabe que usted en quién usted ha creído. Hay días, hermanos, que yo me levanto que quisiera quedarme en mi casa durmiendo arropadita. Pero tengo que seguir el camino. ¿Por qué? Porque yo sé que la palabra de Dios es verdad. Y hay momentos en que yo estoy volando en el espíritu y diciéndole al Señor, la gloria es tuya, el poder es tuyo, y estoy volando en el espíritu y estoy llena del poder de Dios. Pero hay momentos también de tristeza, pero tengo que servir al Señor. Pero hay gente que desde que le viene un problemita, ahí tiran la toalla y sueltan a Dios. Y hermana, y usted oye los gritos. Es que mire, esto no es tan fácil. ¿Y quién te dijo que era fácil? El Señor no te prometió a ti un camino de rosa. La Biblia dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es por fe que tú le sirves al Señor. Y la Biblia también te dice, sin fe es imposible agradar a Dios, sino que el que le cree es necesario, el que se allega a Él, es necesario que lo crea y que Él es galardonador de los que lo buscan. Hay momentos en que en una iglesia, hermano, va a haber una explosión de poder. Pero hay momentos en que vienen los problemas, las dificultades. Y tú tienes que serle fiel a Dios en ese tiempo. Porque si tú quieres la bendición de Dios, si tú quieres que el poder de Dios se derrame en tu vida, en los momentos de tristeza, de dolor, de pruebas, de enfermedad, hermanos míos, si tú le eres fiel, ahí es que viene la bendición de Dios. Pero hay gente que cree que nada más. Porque es que hay un evangelio nuevo por ahí que están predicando, en que todo es bendición, en que todo es bendición, en que todo es carro nuevo, casa nueva, esposo y negocio y eso. Hermano, eso no es cierto, porque si no Jesucristo no hubiese pasado todas las necesidades. Y la Biblia dice que el ejemplo nos ha dado. Si fuera nada más carro nuevo, hermano, el Señor se hubiese sentado en un palacio. Él se hubiese sentado en un palacio. Si fuera nada más, hermanos, todo lo que es los bienes de esta tierra, ninguno de los discípulos hubiese muerto como murió.
Si fuera así, hermano, porque hay gente que te están predicando y diciéndote que si tú tienes problemas, tú quizás estás mal. Que si tú no tienes esto, quizás es porque el Señor no te ha bendecido. Y si el Señor no te ha bendecido, es porque tú no estás bien delante de Dios. Mentira del diablo. La palabra me dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Hasta a mí misma me han dicho, si tú no tienes esto es porque tú no estás bien delante de Dios. En mi propia cara, hermano, me han dicho, hermanos, profeta. Y yo me río. ¿Por qué? Porque muchos han salido por el mundo. Y lo peor de todo es que hasta vienen y le llaman a uno y le dicen, mire, tengo una palabra para usted. Y a mí me han llamado, hermano, y me han sentado. Y esos profetas te dan unos ramplimazos, hermanos, que te dejan a ti que si tú no estás bien firme en la palabra, tú te dejas engañar. Porque ellos creen que todo es bendición. Pero no dicen toda la mentira que están hablando para ellos aparentar esa bendición y esa santidad y esa conexión de parte de Dios. Si Elías se sentó debajo de un enebro, hermano, tú puedes también sentarse debajo de un enebro en momentos difíciles. Y ese bajaba fuego del cielo. Así que no le crea a esa gente que andan por ahí de que todo es gloria. Eso es mentira, eso es un engaño de Satanás. Porque si todo es gloria, ¿dónde está la prueba? Y el Señor dijo que tendremos prueba. Porque ¿cómo se prueba el oro? ¿Cómo? Con fuego, hermano. Es con fuego que se prueba. Entonces, y el fuego no es fácil, hermano. Fuego no es fácil. Nosotros estamos viviendo tiempos, hermanos, donde hay muchos engañadores hablando palabras falsas. Y la Biblia dice en ese libro de Mateo 24 que esos falsos profetas se tendrían que levantar y van a engañar a mucha gente, porque hay muchos cristianos engañados, siguiendo a esa gente. Y usted ve que mientras más prosperidad ellos predican, más llena está la iglesia. Y mientras más bendición ellos declaran, pero usted, lo grande de eso es que las bendiciones son para ellos y para los que están cerca de ellos, y al pueblo muriéndose. Porque eso es lo que está pasando. La iglesia llena, pero entonces como que no despiertan. Lo marea, las profecías lo marea. No despierta, el pueblo no despierta. Y usted ve las iglesias llenas. Y entonces ellos y sus seguidores más cercanos están en bendición y el pueblo en derrota total. Hermanos míos, despierta. Despierta, dice, y a muchos se engañará. Pero dice el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y usted salga a la calle de Montreal a predicar el evangelio. Que lo primero que le dicen, pero que fulano hizo esto, y me predicó esto, y me declaró tal palabra, y me ungió, y me nombró, y me hizo, hermano, y usted no sabe ni cómo hablarle a la gente. Y le sacan historias que usted dice, pero es increíble lo que está pasando. Entonces usted no puede predicar con libertad en las calles. ¿Por qué? Porque estos engañadores lo único que le hacen daño es al evangelio. Porque aquí hay una iglesia que vive en santidad, una iglesia fiel a Dios, una iglesia que está sirviendo al Señor en espíritu y en verdad. Pero por causa del mal testimonio de 2 o 3 engañadores, el pueblo hoy en día está que no quiere creerle a nadie. Porque usted sale y usted dice, pero ¿por qué la iglesia está aquí en esta ciudad como en este letargo? Está en este letargo, amados hermanos, porque a veces el enemigo hace toda una bola de humo de las situaciones del pasado. Pero usted dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Jesucristo no te ha hecho nada, nunca te ha dicho mentira, Él no te ha engañado, Él nunca te profetizó lo que no se ha cumplido. Sírvele a Dios y mira a Cristo, que Él es el autor y consumador de tu fe. Bendito sea el nombre del Señor. A veces cuando yo oigo con personas que me dicen, no, porque yo en tal iglesia yo era esto y aquello. Y digo yo, ¿y qué tú hacías allá afuera? ¿Por qué no sirve al Señor? No, porque me hicieron y esto. Yo le digo, ¿y Cristo qué te ha hecho? ¿Cristo qué te ha hecho? Hermano, mire, si usted está en una iglesia y algo le han hecho, yo quiero decirte a ti que a Cristo lo azotaron, y no por eso Él soltó la cruz. Estos son
cosas que nosotros tenemos que sufrir. El Señor nunca soltó su cruz. Si no, tú no estuvieras aquí en este día sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, tenemos que ser fieles al Señor. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos que el Señor ha vencido el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. La gente, hay mucha gente engañadores que han salido al mundo. Y esto es cumplimiento de las profecías. Muchas veces nosotros estamos buscando que el libro de Apocalipsis, que Daniel, yo oigo muchísima gente, que Daniel, Apocalipsis, mira, la evidencia más grande es todo el engaño que hoy en día nosotros hoy escuchamos desde los altares. Esa es la evidencia más grande de que Cristo viene pronto, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que habrían engañadores, amadores de sí mismos. Y esos son tiempos peligrosos, porque ya la gente no sabe ni a quién creerle. Porque están predicando la palabra de Dios y de una verdad sacan muchísima mentira. Y comienzan, y si tú no conoces bien la palabra de Dios, cuando viene a ver, tú estás haciendo cosas que no debes hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que no solamente son amadores de sí mismos, son gente avaros. O sea, que le gusta, hermanos, ganar. Le gusta el dinero, los bienes. ¿Por qué? Porque cuando usted miente y usted engaña a la gente, y a la hermana Débora no le gusta el dinero. Claro que me gusta. Pero hay un dinero que yo no puedo ponerle la mano, y es el dinero de Dios. Hay algo que no me pertenece, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. La palabra de Dios dice que habrán avaros, gente, hermanos, que por ganancia deshonesta, ellos engañarían a cualquiera. Y lo hacen desde los púlpitos. ¿Por qué? Porque quieren engañar al pueblo. Quieren, hermanos, engañar al pueblo. Avaros, personas también vanagloriosos, dice la palabra de Dios. Y cuando usted habla de un avaro, usted está hablando de un tacaño también. Porque la avaricia tiene que ver con la tacañería. Y un cristiano tampoco no puede ser tacaño. No se vaya, usted cuide, pero usted no se vaya al extremo. Porque usted sabe que usted tiene un compromiso con el Señor. Porque muchas veces en las iglesias estamos influenciados no solamente por el materialismo, el individualismo, hermanos, sino por el mundo que nos rodea. Y a veces usted oye gente que yo no ofrendo porque tal pastor lo agarraron con tal. Mire, hermano, yo no tengo que ver. El Señor viene pronto y Él va a juzgar a su pueblo. Porque el pastor no tiene que ver con eso. Y ¿sabe qué? Cuando usted créale a Dios que viene un juicio para la tierra. Viene un juicio para la tierra y sobre todo para aquellos que predican el evangelio. El que anda predicando el evangelio engañosamente, su juicio viene para él. Así es que, hermano, a veces ustedes le lanzan todas esas bombas, pero yo quiero decirle, amados hermanos, que yo le creo a un Dios que sabe juzgar y va a su tiempo a pagarle a cada uno según fuere su obra. Por eso, hermano, cuando yo le sirvo a Dios, yo no le sirvo por lo que me estén mirando, yo le sirvo porque los ojos de Jehová, dice la palabra, contemplan toda la tierra. Y cuando yo estoy sola en mi casa, yo tengo que saber que el Señor me está mirando. Yo escuchaba a alguien que decía en estos días, porque se murió un pastor y murió en el púlpito, y decía alguien, dije, no, porque seguro se perdió, porque si se murió en el púlpito se perdió. Y yo digo, pero qué ignorancia, qué ignorancia. Y tú sabes cómo ese hombre estaba delante de Dios. Quizá el Señor fue que lo hizo. Digo, el Señor fue que lo hizo, porque dice la palabra de Dios, la vida y la muerte está en la mano del Señor. Es decir, ¿pero qué? Eso te dice a ti que él estaba mal con el Señor. ¿Quién te ha dicho esto? Y decía un hermano, predicó su último mensaje y se fue. El Señor lo juzgó. Y yo me reía y digo yo, ay, bueno, pues mi papá se perdió porque predicó su último mensaje y se fue con el Señor. Porque salió de la iglesia y se murió. ¿Y quién te dice a ti? Mucha gente, y lo peor de todo, hermanos,
que cuando yo escuchaba esto, yo estaba oyendo gente que se dicen ser profetas. Profeta, autonombrado profeta. Y yo digo, pero ¿qué profeta es que está trayendo ese mal testimonio? ¿Por qué no dice el ángel de Jehová se lo llevó? Él terminó su carrera con gozo. Usted sabe lo que usted predica, su último mensaje, y ahí mismo dice, usted se fue con el Señor. ¿Y quién te dice a ti que Dios es un Dios así? Y la Biblia dice que el mismo suceso va a suceder. ¿A quién? Al que sirve a Dios y al que no le sirve. De esta vida nos vamos todos. El único que fue traspuesto fue Enoc y Elías, porque si Dios se lo llevó. Y la Biblia dice también que Moisés va a aparecer allí en el Apocalipsis, es decir que tal vez nunca se encontró el cuerpo de Moisés. Es decir que olvídese de aquí, por la muerte vamos a pasar todo. Así es que como muera, yo recuerdo en mi pueblo, no hace mucho, hace como 2 años, que a un pastor lo avaliaron y murió así sentado en su vehículo. Y hubieron tanta gente y tantas opiniones. Y yo digo, ven acá. Pero ese hombre Dios dejó un testimonio hermoso. Pero la gente creían como que porque era pastor tenía que morir, quizás yo no sé dónde. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y el hombre de Dios, si Pedro murió, hermanos, o sea, lo mataron, porque él no murió, lo mataron. Si Juan y todos esos grandes hombres de Dios fueron algunos crucificados con cabeza para abajo y todo, hermano, ¿y usted qué usted cree? Usted es un ángel que vino del cielo. Porque yo no sé cómo que tienen que morir los evangélicos hoy en día. Pero todas esas son las falsas profecías que usted está mirando. Y gente, buscando de ser famosos. ¿Con qué? Con engaños. Haciéndole creer al pueblo que porque usted es hijo de Dios, a usted nada le va a pasar en esta tierra. De esta tierra no vamos porque somos peregrinos y advenedizos. ¿Y cómo me voy? Yo no sé. Si será en un accidente, si será en un avión, si será como sea. Lo que yo tengo que estar es preparada para el día que me voy a encontrar con el Señor. Preparado. Y además de eso, hermano, estos profetas lo que están es juzgando. Ellos se han convertido en jueces. Entonces nosotros estamos mirando que estamos en tiempos peligrosos. Y dice la palabra de Dios, esos hombres no solamente son avaros, dice la palabra de Dios que son avaros. Bendito sea el Señor. Amadores de sí mismos, bendito sea el Señor. Y son vanagloriosos. Vanagloriosos. Gente orgullosa, predicando la palabra de Dios. A veces usted lo sube, lo ve que se suben al púlpito y se inflan, como cuando dicen, me vino a la mente algo, hermano, porque en una ocasión alguien predicaba un mensaje y siempre sus mensajes eran como casi lo mismo. Pero un día agarró un diccionario bíblico, un comentario bíblico fue, y agarró el comentario bíblico y sacó el mensaje del comentario bíblico. Y se paró y lo leyó. Y yo vi cómo bajó de ese púlpito, como que hice la gran cosa. Porque a veces creen que en el pueblo hay gente ignorante. Usted se da cuenta cuando un hombre está leyendo algo que no fue él que lo escribió. Porque a veces el vocabulario no es el mismo. Y cuando el hombre bajó, después de haber leído todo un mensaje sacado de un comentario bíblico, yo hice así, yo me quedé, yo dije, pero bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Amados hermanos, y muchas veces nosotros estamos predicando la palabra, pero creemos como que podemos engañar al pueblo de Dios. Amados hermanos, cuando usted hace algo así, usted está engañando al pueblo de Dios. Y a veces comenzamos nuestro ministerio muy humildemente, pero terminamos nuestro ministerio inflados. Y
terminamos como Nabucodonosor. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi imperio y gloria de mi poder. Se cogió la gloria a él. Que permita a Dios que ninguno de nosotros, si el Señor nos llama a un ministerio cualquiera sea, que usted no se coja la gloria de Dios, sino que usted le dé la gloria a Dios. Porque cuando nosotros cogemos la gloria que le pertenece a Dios, entonces estamos anulando todo lo que hemos hecho. Anulamos el ministerio que Dios nos ha dado. Hay que ser humilde, hermanos míos. Hay que ser humilde. Y cuando usted predica y habla de la palabra de Dios, usted tiene que saber que usted está hablando de lo que Dios le ha dado. Usted no puede hablar de lo que Dios le ha hablado a otro. Yo no sé si ustedes, quizás a veces yo me quedo así mirando y yo digo, yo puedo leer un comentario. Yo puedo leer y decir, dijo tal persona. Pero yo, hermanos, cuando la gente está hablando, que yo sé que no es esa persona que ha hablado, usted se tiene que dar cuenta porque el vocabulario es diferente. Cada uno, según el don que le ha dado, administrelo. Si Dios le ha dado el don de la enseñanza, de la predicación, de lo que sea, administrelo según la voluntad del Señor. Y no trate, hermanos, de usted querer hacerse notorio. La Biblia habla del orgulloso y la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Y la Biblia te dice en el Salmo 119, verso 36, dice, inclina mi corazón, decía el salmista, a tus testimonios. O sea, inclina mi corazón a tus testimonios, a tus mandamientos. Pero nunca lo incline, ¿qué? A la avaricia. Lo primero es que nosotros tenemos que saber que estamos sirviendo a un Dios vivo y que lo que hacemos en esta tierra es para Dios. La avaricia no cabe en ningún ministro de Dios, porque usted le va a dar cuenta a Dios. No cabe, hermano. Y mucha gente está siendo dañada hoy en día. Pero yo quiero decirte, amado hermano, tú que ofrendas, tú que diezmas, tú que ayudas en la obra de Dios, hazlo para el Señor y no para los hombres. Para que las bendiciones de Dios te sigan. Tú tienes que saber que las iglesias tienen gasto, pero tú tienes que saber que el Señor, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y que cada centavo nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Yo no sé si tú lo crees, pero yo voy a dar cuenta a Dios. Y yo sé lo que yo le estoy diciendo. Yo voy a dar cuenta a Dios por cada una de las cosas que el Señor ha puesto en mis manos. Bendito sea su nombre. Es decir, que cuando nosotros hacemos algo para Dios, debemos de hacerlo con fidelidad y debemos de hacerlo para honrar el nombre de Dios. Qué vergüenza, hermano, sería que yo apareciera en una televisión, en cualquier lugar. Qué vergüenza, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no solamente me haría daño yo y a mi familia, sino también a la iglesia de Dios, al evangelio de Jesucristo. Qué triste, hermano, que muchos de nosotros a veces impedimos que las almas se salven. Porque el que no conoce a Dios y que no conoce la palabra, es lo primero que va a señalar es la vergüenza que nosotros traemos al evangelio. Qué triste es, hermanos, que muchos hoy en día se están perdiendo por causa de nuestros malos testimonios delante de Dios y delante de los hombres. Qué triste, hermano. ¿Cuántas almas hay aquí en esta ciudad de Montreal que están deseosos de alcanzar salvación y no pueden ser liberados porque han sido dañados? Y solo nos queda a nosotros orar por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos y ellos puedan comprender que el Hijo de Dios no le ha hecho nada, que Jesucristo ha sido fiel y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que ellos deben de poner su mirada en el Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente. Por eso dice la palabra de Dios que el mismo Señor le dijo en el libro de Lucas capítulo 12 verso 15, le dijo al pueblo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amado hermano, nada tú has traído y nada te vas a llevar. Mucha gente que está predicando el evangelio y está procurando asegurar a su familia. Asegure su familia en Dios. Asegure su familia en Dios. Porque no es lo que yo le deje. Porque yo le puedo dejar $1,000,000 y en un 2x3 yo gastarlo. Porque es así, hermano. En un 2x3 lo pueden gastar. Pero ¿sabe qué? Pero si tú lo aseguras de que ellos sirvan al Señor, el Señor lo va a guardar y el Señor lo va a prosperar, porque conforme a tu fidelidad, hermanos míos, la Biblia dice: no he visto justo desamparado, pero no se queda ahí, sino me dice a mí, ni su simiente que mendigue pan. A veces yo digo: ¿sabe por qué? Yo no he pasado trabajo y he ido de un lugar a otro, de un país a otro, de una situación a otro. Pero muchas veces yo me pongo a pensar, digo yo, pero ¿y cómo? Hay gente que me dicen, pero tú siempre consigues, tú siempre, la bendición de Dios me sigue. ¿Sabe por qué? Porque mis padres sembraron y sembraron para Dios. Y yo creo, hermano, que la palabra de Dios me dice, ni su simiente. O sea, yo no he pasado mucho trabajo, y hermano, y yo le doy gracias al Señor. Y no lo he pasado, pero yo quiero transmitirle esa bendición a mis hijos. ¿Por qué? Porque ni mi simiente, dice la palabra de Dios, no bendicará pan. Porque qué triste es, hermano, ver mucha gente que han poseído mucho y sin embargo sus hijos están en la miseria. Muchos han poseído porque el dinero mal habido se va como viene. Se va como viene. Pero cuando usted le ha sido fiel a Dios, usted no solamente asegura lo de usted asegura de su generación. Y no es una cuenta en el banco que te va a asegurar tus hijos, es Dios, porque sus ojos van a mirar. Y la Biblia dice en el Salmo 23 que el bien y la misericordia te seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No es que tus hijos van a buscar el trabajar, pero ¿sabe qué? El bien y la misericordia de Dios lo puede seguir por toda la vida. Es seguirlo. No es que ellos tengan que vivir como vive la gente del mundo, arañando aquí, cogiendo allí, engañando aquí, engañando allí. No, usted sabe que usted ha sembrado bien para Dios. Y dice la palabra de Dios, el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Los vanagloriosos, hermanos, a veces pierden lo que Dios le ha dado. Porque cuando somos orgullosos, con facilidad, nosotros perdemos. Mire, hermano, hay personas que yo he conocido dentro del evangelio que hoy en día serían obispos de la iglesia. Pero el orgullo y la soberbia lo ha traído abajo. Gente que deberían de estar pastoreando y hoy en día no lo están. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado le fallaron a Dios. Y cuando tú le fallas a Dios, muchas veces el Señor ha reservado grandes cosas para tu vida, pero el Señor no te la da por cuanto tú le has fallado. La Biblia me habla de un Saúl que fue ungido por Dios, fue llamado a ser rey de Israel. Pero en un momento determinado la palabra de Dios me dice que el Señor lo desechó. A veces nosotros mismos somos que hacemos que la bendición que Dios ha tenido reservada para nosotros se aparte de nuestros caminos, porque no hacemos ni vivimos conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros vivimos en un espíritu humilde, lleno de buscando la unción de Dios y buscando hacer la voluntad de Dios, de agradarle, no de inflarnos, sino de agradar a Dios, aunque muchas veces
estemos atravesando momentos difíciles, la palabra de Dios nos habla y nos dice que el Señor nos va a bendecir en todo tiempo. Bendeciré tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y no solamente las bendiciones me van a seguir a mí, sino van a seguir a toda mi familia. Y a veces estamos mirando gente, familias destruidas por causa de la infidelidad de uno. Y yo le voy a decir a los hombres, usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Porque ¿sabe qué? El hombre es cabeza del hogar. Y a veces nuestros hogares están en destrucción por cuanto nosotros no hemos sido fieles. Y a veces nuestros hijos están pasando trabajo, pasando necesidades, por cuanto nosotros no hemos hecho lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. No hemos respondido según el llamado que Dios nos hizo. Y eso, hermano, no es que tus hijos van a pagar tu pecado, pero hay bendiciones que te van a seguir cuando tú se le sirves a Dios fielmente. Tus hijos puede que estén sirviendo al Señor, pero hay bendiciones, hermanos, que van a más allá de la salvación de su alma. Hay una responsabilidad. Y usted me dirá, nada más es al hombre. No, la Biblia dice que la mujer se salva criando hijos en el Señor. No solamente es al hombre. Si usted lee la historia de Timoteo, Timoteo fue enseñado ¿por quién? En el pueblo judío, ¿quiénes son las que enseñan? La mujer, la madre y las abuelas. Usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que en los últimos días también habrían entre nosotros gente calumniadores. Y yo no le tengo que hablar mucho de los calumniadores. Gente que le dañan el testimonio a cualquiera. Eso es lo que más hay, hermano. Calumniadores, intemperantes, dice la palabra de Dios. Gente que de cualquier cosa explotan. Explosivos. Se enojan con gran facilidad, hermanos. Y dice la palabra de Dios, gente calumniadora. Y el libro de Proverbios nos habla, el capítulo 10, el verso 19, dice, en la mucha palabra no falta pecado. Esa gente que hable mucho, a veces nosotros tenemos que decirle, cállese por favor. Hay que mandarlo a callarse. Y hay que decirle también, si tú no tienes prueba, deja de estar lanzando ese rumor. Si usted se lo dice así, con ese carácter así, y dígaselo así, sin enojo ni tampoco gritándole, no, dígaselo con amor, por amor de Dios, ya no hable más eso. Eso le va a ayudar, sí, le va a ayudar a servir al Señor, le va a ayudar a apartarse del pecado, le va a ayudar a servir a Dios en espíritu y en verdad y decirle por amor, no hables más de eso. Si tú no tienes prueba, ya no lo menciones más. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? El que busca amistad, dice la palabra de Dios, ¿qué hace? El que busca amistad. No es que usted va a tapar el pecado de nadie, pero usted le puede ayudar. Usted le puede ayudar. Pero muchas veces nosotros no queremos ofender a nadie. Y la gente no es que se va a ofender así tan fácilmente, ni va a dejar de ser su amigo. Ellos van a ver que usted es un hombre y una mujer de Dios. Eso es lo que ellos van a ver. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Porque vuelvo y les repito, mucha gente está nada más mirando las grandes profecías, los acontecimientos mundiales, pero no está mirando lo que está sucediendo entre el mismo pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hay una palabra, amados hermanos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que nada te mueva. Porque hay gente moviéndose porque fulano me dijo y sutano me dijo. Deja de moverte y espera en Dios que Él hará. Espera en Dios
pon tus ojos en el Señor. No te muevas por palabras y por cosas que te digan. Espera en Dios, puesto los ojos en el Señor, en el autor y consumador de tu fe. El que persevere hasta el fin. Y el perseverar dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. El Señor nos habla, hermanos, cuando nosotros hablamos de perseverar, estamos hablando de firmeza. Y por eso la palabra de Dios te habla en Gálatas 5 y dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. El cristiano que está buscando la presencia de Dios se mantiene firme, no se mueve. No hay nada que lo mueva, ni que vengan vientos, ni que vengan tempestades, ni problemas, ni chisme, ni calumnia, ni desamor, ni que no me atendieron, ni nada de eso. Ese hombre y esa mujer es firme. Hermano, hay que perseverar. Y usted me dirá, hermano, es que lo que me hicieron es grande. Persevera. Es que lo que me dijeron es terrible. Persevera. Es que lo que mire, que me pusieron en disciplina. Persevera. Es que me cerraron la puerta. Yo digo como una hermana, me entro por la ventana. Persevera. Séle fiel porque tú estás sirviendo al Señor. Y estos son tiempos, hermano, en que el enemigo, porque mire, hermano, yo no veo al que anda así hablando. A veces la gente está hablando y yo digo, pero es que la gente no ve que es el diablo que lo está usando. Ay, pero que esa es una mujer de ayuno y oración, pero o sea, si se descuidó, el diablo lo usa. Satanás lo usa. Los falsos profetas muchas veces son gente que han sido muy buenos cristianos, pero se descuidaron en su vida de oración. Yo recuerdo en una ocasión, y con esto voy a terminar, en que había alguien que era el asistente de la líder de oración. Y el hombre estaba muy bien y estaba orando y estaba ayunando. Y Dios se manifestaba y había una cadena de oración y ese hombre estaba ahí 100%. Y lo raro es que usted encuentre, porque casi siempre la líder de oración son mujeres. ¿Usted se ha fijado en eso? Qué triste, hermano. Casi siempre son mujeres. Porque las mujeres, yo no sé, tienen como esa... Pero en aquella ocasión había este hombre era un líder de oración y estaba fielmente ahí. Pero el hombre se descuidó y comenzó a poner sus ojos en cosas que no tenía que ponerlo. Y mientras este hombre estaba en su pecado, él continuaba dirigiendo la oración. Y yo recuerdo en una ocasión que yo me acerqué y yo dije, pero es que hay algo que no está bien. Pero yo no sabía lo que estaba sucediendo. Y yo entonces le dije al pastor, hay algo, no es la misma persona que está hablando. No es la misma persona, porque usted cuando el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu, hermano. Hay gente que habla y predica y usted se da cuenta cuando una persona, su vida espiritual no está al mismo nivel. Ustedes me conocen todos los días escuchándome, predicando la palabra. Si yo estoy mal, hermano, hay un momento en mi vida que el Espíritu Santo tiene que darle testimonio a alguien aquí si algo no anda bien. Porque se pueden hablar muchas cosas en un púlpito, pero cuando el Espíritu Santo está presente en la vida de un hombre o de una mujer, usted se da cuenta cuando su vida espiritual desciende. Y en esa ocasión yo le dije al pastor, y el pastor me dice, hermana, y al poco tiempo, hermanos, se descubre la situación que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, el Señor es real. Y no es que
por esas razones usted tiene que decir, usted es profeta de Dios, el Señor me reveló, y decir unas cuantas, y así dice el Señor, y el Señor me dijo que te dijera. Nada de eso, hermano. Usted simplemente se acerca al hombre, a la mujer y lo que sea, y usted le dice lo que tiene que decirle, porque muchas veces estamos haciendo, porque esa es la nueva ola, que no le damos la gloria a Dios. Y siempre el Espíritu Santo ha hablado en la iglesia. Y siempre ha dicho lo que tiene que decir. Y siempre ha revelado lo que tiene que revelar. Y siempre, aunque haya gente que se descuiden en su vida espiritual, hay gente que Dios también le habla. Pero yo no tengo por qué exaltar y decir y hacer todo. Y agarrar micrófono y decir públicamente y autonombrarme profeta. Es que Dios siempre ha hablado en medio de su pueblo. Lo que pasa es que estamos haciendo bola de humo. ¿Por qué? Porque hoy hay un día, un evangelio de posicionarnos, de yo. Se aposicionan, se autonombran, se engrandecen, no le dan la gloria al que es real. Yo muchas veces pienso, yo digo, en ocasiones el Señor me ha usado para decir cosas. Pero en ocasiones yo he estado ahí sentado y el pecado ha pasado frente a mis ojos. Porque depende cómo tú estés con el Señor. Pero yo he visto gente que se paran desde allá atrás y reprenden un demonio en la congregación. Y tú dirás, pero el pastor está ahí pintado. No, mi hermano, es que Dios, cuando nos reunimos aquí, los dones del Espíritu se pueden manifestar en diferentes personas. Hay algo especial en usted congregarse. Entonces muchas veces nosotros, porque ese hermanito salió corriendo y el Espíritu Santo lo movió y le dijo, ora por tal, y le reprendió un demonio a algo, nosotros ya queremos que lo pongan allá arriba. Y yo digo, la iglesia siempre, yo he visto hermanos que nunca han tenido un nombramiento en la iglesia, pero que Dios lo ha usado poderosamente. Pero hoy en día, si usted oró por un hermano y se sanó, ya usted quiere una licencia y un nombramiento pastoral. Eso es lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Y yo he visto gente que Dios lo ha usado terriblemente. Y que si dijo una palabra, mira hermana, el Señor me reveló. Hermano, si yo le cuento de las cosas que Dios me ha mostrado. Pero no por eso yo me he puesto sobre mis pastores, sobre mis líderes. No por eso. Porque es que nosotros debemos entender de que la iglesia de Dios es un cuerpo. Y yo no sé quién dijo de que el Señor es la cabeza y el pastor es el cuello. Yo no he encontrado esa escritura. Usted lo ha oído por ahí, ¿verdad? De que Cristo es la cabeza de la iglesia y el pastor es el cuello. Esa escritura yo nunca la he encontrado. El Señor puede usar cualquiera de ustedes. El Señor lo puede usar, créale a Dios. El Señor puede usar a cualquiera de ustedes. Si usted está metido con el Señor, buscando en ayuno y oración, el Señor te puede usar. Pero quiero decirte, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Pero hay gente que a veces dicen, yo me voy porque no me reconocen. Reconocete que si hay días que tú estás orando y hay otro día que tú no estás tan alto en el Señor, tu vida espiritual no está igual. Y tú me dirás, hermana, pero no, es que el Señor me llamó como profeta. Dale la gloria a Dios si Él te llama. Yo nunca he usado, yo tengo licencia pastoral, pero nunca la he mostrado en ningún lugar. Y me recuerdo siempre me acuerdo de eso, que cuando yo pasé la frontera de Canadá, el agente de migración me dijo, usted es pastora. Y yo le decía, pero ¿y qué tú me ves? Y usted pastora, y yo, ¿qué tú me ves? La Biblia ni siquiera la andaba yo en la cartera, estaba en la maleta. Y me decía, tú eres pastora. Y yo ni siquiera había abierto la maleta. Y me decía, abre a ver lo que tú traes. Yo digo, yo no sé qué es lo que él está mirando.
y me decía, usted pastora. Cuando yo pasé la frontera, hermano, desde el mismo momento que yo pasé, la primera vez que yo pasé aquí a Canadá, el agente de migración me declaró pastora. ¿Sabe qué, hermano? Usted no necesita de estar dándose bombos y platillos. El Espíritu Santo da testimonio. Y este era un hombre infernal, usado por el mismo diablo. Pero él veía lo que el enemigo le estaba diciendo. Es que si tú la dejas entrar, ella no va a quedarse ahí. Eso era lo que Satanás le estaba diciendo a él. Y yo tratando, hermano, si usted me hubiese visto como yo andaba ese día, usted dice, no, pero no es verdad. Y el hombre, tú eres pastora, como que yo andaba disfrazada, me decía. Y eso, hermano, no era que yo andaba inapropiadamente, hermano, pero usted sabe que por lo general cuando va a viajar, usted se pone unos pantalones. Y yo andaba con mis pantalones. Eso, hermano, el que quiera predicar que pecado allá él y Dios. Yo viajo así, hermano. ¿Por qué? Porque yo me trato de cubrir. ¿Y sabe qué? Y yo ahí con esa lucha, lo que Dios quiera hacer en su vida, Dios lo va a hacer. Pero cada momento de su vida usted tiene que darle la gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero la palabra de Dios sigue diciendo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aunque vengan muchos engañadores, aunque se levanten muchos calumniadores, aunque la gente avariciosa derroche todo lo que le pertenece a Dios, aunque salga, mire, el mismo Satanás queriendo destruir la iglesia, yo quiero decirte, amado hermano, que si tú perseveras hasta el fin, serás salvo. Y yo quiero también decirte que el mismo Señor Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia de Dios. Lo que Dios va a hacer en esta ciudad, lo va a hacer con 2 o 3, o con mucho, con poco, pero Él lo va a hacer, porque ningún hombre tiene autoridad para destruir el testimonio de Jesucristo. Dios lo va a hacer, hermano, y tenga la seguridad de que el Señor lo va a hacer. Los tiempos son difíciles, son peligrosos. No se deje engañar. No esté corriendo y dejándose engañar de cualquier gente. Porque mucha gente andan por ahí hablando. Pero no se deje engañar. Siga a Cristo. Séale fiel. Y sepa que si usted es fiel a Dios, será salvo. Dios le bendiga, iglesia. Vamos a ponernos de pies. Vamos a buscar la presencia del Señor. Son tiempos difíciles, pero no imposibles, porque el Señor es que dijo en su palabra, vendrá todo eso, pero el que persevere será salvo. Vendrán los engañadores, vendrán los falsos profetas, vendrán los avaros, vendrán los calumniadores, los destructores de testimonios de hijos de Dios. Esos son los calumniadores, los que destruyen su testimonio. Eso va a venir. Pero si usted le es fiel a Dios, usted va a ser salvo. La salvación, hermanos, es el bien más preciado que usted puede tener. No se deje engañar.